encuentro de hoy por medio del campus virtual, que es importante que se registren, que se inscriban y que reporten la asistencia dentro del campus virtual. Bueno, entonces, para que por favor hagan el procedimiento mientras damos inicio a la sesión y se conectan más estudiantes. A ver, yo confirmo. Si alguien no conoce el procedimiento de cómo registrarse en las CIPAS, de cómo hacer el proceso de inscripción, entonces bien pueda, lo comenta ya sea por micrófono o por chat y vamos mirando cómo es el proceso para que todos lo hagan. ¿Listo? En estos momentos estoy ingresando al curso, a la plataforma, para evidenciar que efectivamente los que están aquí dentro de este encuentro de hoy, pues hayan hecho la respectiva inscripción al evento. Buenas noches, Eh, ¿cómo está? Yo soy la entré ahorita al campus y no sé si fue, le di confirmar, pero no sé si realmente quedó bien. Ah, ok, listo. No sé si de pronto nos puedas más bien como compartir pantalla o algo y miramos o estoy en proceso de ingresar y rectificar y leo los nombres de las personas que se han inscrito y ahí vamos mirando. Ah, bueno. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Compañero, buenas noches. Profe, una consulta. ¿Hoy es el primer CIPAS o el segundo? El primero pareciera que fuera el segundo, pero es que ayer tuvimos un inconveniente y tocó aplazarlo para mañana. Pero pues hoy no es nuestro primer encuentro como tal. Ok, listo, profe, muchas gracias. Igual creo que el cambio de fechas también se vio reforzado de allá. O sea, se modificaron las fechas en el sistema también. En la única donde no pude modificar las fechas, pues fue en el foro. Bueno, pero entonces hasta el momento está Katie Milena, Pedro Alejandro, Ángel David, Jordan Gómez, Alberto Castañeda y Ronald Flores. Listo, si hay alguien que esté presente y que no haya nombrado, para que por favor ingrese a su campus virtual y haga el registro respectivo. ¿Listo? De igual manera, una cosa es que ustedes se inscriban y otra cosa es que confirmen la asistencia. Entonces, lo primero que hacen, pues, es confirmar, bueno, inscribirse al evento y una vez inscrito al evento, le pregunta si asistió o no.
Entonces tenemos acá en este momento de participantes, ¿cuántos estamos? 11 personas. Quiere decir que son 10 estudiantes, 2, 4, 6. Hay 4 personas que no se han inscrito. Creo que es, por ejemplo, Cristian David Cero. Cristian, ¿me escuchas? Sí, profe, lo que pasa es que no encuentro el programa, no encuentro el CIPAS. Listo. Si quieres, en un momentico, compartes pantalla, por favor. Ya te doy los permisos para que compartas pantalla Ah, listo, y profe. hacemos el proceso de inscripción, que como ya está siendo grabada la reunión, pues va a quedar ahí para que los demás compañeros puedan hacer el proceso de inscripción. Entonces, nuevamente, buenas noches a los que acaban de llegar. Estamos esperando un momentico mientras se conectan más compañeros. La idea es que en este espacio, estos primeros minuticos, registremos o inscribamos las cipas dentro del campus virtual y registremos la asistencia. Es súper importante que hagamos ese proceso porque así se lleva el control de las cipas a las que ustedes están asistiendo. Entonces, Cristian, ya te di los permisos para que nos puedas compartir pantalla. En este momento, el compañero Cristian nos va a hacer el favor de compartir pantalla para mirar desde las credenciales de la plataforma de los estudiantes cómo se hace el proceso de inscripción. Entonces, si quieres, porfa, Listo. sales como a la página anterior para poder hacer el proceso desde el inicio y así queda grabado todo el evento. Listo. Entonces, aquí va al botón de encontrar cipas y ahí selecciona el periodo académico, 1704. No, 04. Exacto, es ese. Listo. Listo. Disculpe, que comenzaron en agosto de 04, ¿cierto? Sí, el periodo académico es 1704, 2024, segundo periodo, 1604. Y bajas, no filtres por escuela, filtra más bien por curso. Busca electromagnetismo. Ah, ya. Y ahí está, ¿listo? Entonces aquí están las cipas que pues estaré compartiéndoles y programándoles. Hasta ahí, cipas letra 1, el nombre del tutor, en este caso pues Marta Campos, que soy yo, y le das en me interesa. Aceptar. Listo. Entonces, asimismo, cuando yo actualice aquí mi plataforma, pues me va a aparecer la cantidad de estudiantes que efectivamente se inscribieron a las cipas de hoy. En este momento tengo 2, 4, 6, 8 estudiantes. Bien. Listo, profe. Gracias. Voy a mirar si Cristian David Cerón ya aparece dentro de los estudiantes. ¿Me sigues Ah, compartiendo vale, pantalla, perfecto. porfa? A la página de la universidad. ¿Dónde estás ahí? ¿Dejo de compartir o No, pasa eso. Listo. atrás? Ahí te sale, estás incluido Ah, ya. como interesado en participar en este CIPA. Si quieres, porfa, te devuelves o actualizas la página a ver, porque también le sale la opción para que indiquen que efectivamente asistieron. Si esa no cambia, entonces te vas a la anterior, por favor. Sí, espérenme un ratito. Está un poquito lento el internet. No, creo que ya actualizó porque dice se ha unido a las citas. Eso. Y entonces aquí en esta parte, ahí le sale nuevamente donde dice comunidades de interacción y participación académica y social, le sale las cipas. Ustedes ingresan y en este momento le pueden dar confirmar asistencia, ya que sí entrar. ¿Listo?
Estos procedimientos son Listo. muy importantes que se hagan en cada uno de los encuentros de las CIPAs que vamos a tener, para que por favor lo tengan presente, porque debemos llevar el registro pues, de cuáles son las CIPAs que ustedes ingresan, ¿cierto? Entonces tienen también que registrar asistencia a los eventos en los que participan. Bien, entonces una vez aclarado ese punto, ya podemos dar inicio. Cuéntame, Jaime. Y muy importante, pues muchas veces le dicen a uno que se inscriba y digamos en algunas ocasiones aparece en la primera ventana del campus donde dice inscribirse, pero muchas veces no aparece. Y ya vemos muchos que quedamos perdidos y en última no nos registramos porque pues no lo habíamos hecho de esta forma. Pero me estás hablando de otros cursos, ¿cierto? Sí, pues para no inscribirse en los cursos, sí. Me imagino que todos son iguales, ¿cierto? Sí, sí, sí. El proceso es estandarizado para todos, por eso pues sé que lo que les muestro acá no solamente les sirve para electromagnetismo, sino para los demás cursos que estén viendo. En ese orden de ideas, si se hace la convocatoria, si el tutor hace la convocatoria para el encuentro de CIPAS y todo eso, y ustedes no lo ven registrado en el evento, es importante se comuniquen con el tutor y le comenten esa situación. Lo digo porque como tenemos diferentes credenciales, o sea, una vista diferente es la del tutor y otra vista diferente es la del estudiante. Entonces nosotros, pues, uno cumple como con diligenciar su formato y hacer la convocatoria y todo eso, pero si no les aparece a ustedes en la plataforma, puede ser un fallo en la plataforma o algún proceso que quedó, pues, mal diligenciado. Entonces es importante que si no ves eso, perdón, te comuniques con el tutor respectivo con la evidencia. Entonces tomas captura de pantalla que efectivamente no aparece las CIPAs. Otra cosa que yo les sugiero es, no sé si vieron que el compañero estaba filtrando por escuela, que pide filtrar por escuela, por zona, no sé qué. Y eso va a hacer pues como que la información se pueda perder. En este caso, como es un curso o es una universidad a nivel nacional, pues no todos estamos dentro de la misma zona ni todos pertenecemos al mismo centro. Entonces, la convocatoria se hace a nivel nacional. Si ustedes filtran por zona o por escuela, pueden estar sesgando esa información. ¿M? Entonces, yo les sugiero es que no filtren nada, solamente el periodo académico, sí, 2016 2024 2 1604, perdón. Y aparte de eso, solamente filtran lo que es el curso como tal. No filtran ni zona, ni escuela, ni programa, ni nada de eso. Y de pronto así les puede estar apareciendo. Entonces, verifica cuáles son los filtros que estás aplicando. ¿Listo? Muchas Si gracias. respondo a tu pregunta, Jaime. Sí, 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 muchas gracias. Vale. Bueno, listo. Entonces, nuevamente. Los saludo, me presento. Mi nombre es Marta Isabel Campos Pinagos. Yo soy licenciada en física, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy ingeniera biomédica, egresada de la Universidad Manuela Beltrán. Soy especialista en educación superior a distancia, egresada de acá de la UNAD y actualmente me encuentro haciendo un magíster en biología molecular en el C. ¿Listo? Esa pues como la parte académica. Dentro de la universidad llevo aproximadamente 12 años trabajando. He trabajado en diferentes áreas, pero como docente dentro de la escuela de ingeniería, eh, he estado a cargo del curso de física general o he realizado acompañamiento y tutoría en el curso de física general, en el curso de electromagnetismo, en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Asimismo, pues también apoyado procesos de componente práctico, o sea, de laboratorios, también de física general, de electromagnetismo y de electrónica. Bien. Eh, en este periodo académico me encuentro con ustedes para el curso de electromagnetismo y
la idea del encuentro de hoy es comenzar, pues bueno, a hablarles un poquito de cómo es la manera de calificar, de qué es lo que se espera, de cómo es cuáles son mis canales de atención, a de pronto acomodemos un horario de atención por un chat o por un equipo de Teams que pues tengo la intención de hacerlo. Establecer como esos canales de comunicación y comenzar a explicar sobre los temas de la actividad número 1, especialmente de los ejercicios 1 y 2. Entonces les comparto pantalla. Bueno, como va a estar compartiendo pantalla, no puedo ver las interacciones del chat. Entonces, por favor, si tienen micrófono y necesitan hacer alguna pregunta, la habilitan el micrófono y la hacen o me la pueden escribir, me tienen un poquito de paciencia y yo cada tanto tiempo voy mirando si alguien escribió dentro del chat. ¿Listo? Y desarrollamos las preguntas, puede ser al final. Bien. Entonces, me confirman, por favor, si ven la pantalla. Listo, perfecto. Sí, señora. Entonces, bueno, comentarles que hubo como unos recientes cambios en cuanto a la asignación de los estudiantes. Entonces, para que por favor revisen, al inicio pues se me asignó una carga de 222 estudiantes, por eso pues yo me presenté, yo ya me he comunicado con ustedes vía correo electrónico, por mensajería interna también, donde me presento y inclusive pues en algunos foros alcancé a participar. Sin embargo, hace pocos días, 3, 4, se hizo una reasignación y puede que exista la posibilidad de que ya no sea la tutora de algunos de ustedes. Entonces, para que por favor ingresen al foro y confirmen esa situación. ¿Listo? Bien, ahora para dar inicio, quiero como trabajar primero sobre la guía. Listo. Entonces, toda actividad, ya acá nosotros, la mayoría de los estudiantes de electromagnetismo, no son de primera matrícula. Entonces, el hecho de no ser de primera matrícula quiere decir que ya conocen algunos términos, que ya se familiarizan con lo que son las guías, con lo que son los formatos de entrega, lo que son los entornos del curso. Entonces, no me voy a centrar en eso. Sin embargo, puede haber por casos de homologación o la malla curricular de sus respectivos programas, si lo definen, que tenga estudiantes de primera matrícula. En ese caso, si necesitan apoyo como más concreto y más puntual sobre el manejo de la plataforma o de algunos documentos, me puede estar escribiendo y lo que hacemos es que en un espacio de atención con que puede ser por Teams, en un espacio de atención sincrónica, acordemos y abordemos todas esas inquietudes que pueden tener. Si son de primera matrícula, lo que aconsejo siempre es mirar en los centros en los que están matriculados cuáles son las jornadas de inducción que hacen desde la consejería académica. En esas jornadas de inducción enseñan cómo descargar guías, cómo interpretarlas, cómo manejar el campus virtual y toda esta parte del manejo de la plataforma que es bastante importante para la adaptación de la metodología del curso. Como no es el caso, o por lo menos no en la mayoría de nuestros estudiantes, entonces me voy a centrar es en las actividades. Toda actividad, como ya saben, tiene una guía y tiene una rúbrica de evaluación. Y bajo esa rúbrica de evaluación es bajo la que cada uno de nosotros, los tutores, vamos a apoyarnos en poder hacer la calificación de la actividad. De igual manera, siempre resalto esto, esa rúbrica de evaluación ustedes las tienen desde el día 1 en que está habilitada la actividad. Es decir, que ustedes mismos pueden saber, desde el día 1, saben cuáles son los aspectos que se van a evaluar, no solamente qué es lo que se pide, sino cómo se le va a evaluar. Y antes de hacer entrega del trabajo, yo les sugiero que se pasen por esa rúbrica, que la lean, que miren más o menos cuáles son los ítems con los que ustedes sí están cumpliendo y se hagan una idea de cuál podría ser su valoración final de la actividad.
esta actividad tiene un puntaje de 85 puntos, es la segunda actividad del curso, pero pues la primera de como tal dentro de las temáticas del curso, ¿no? Entonces es importante una revisión bibliográfica. Esta guía básicamente es el desarrollar unos ejercicios y deben hacer el video del ejercicio número 1. De eso se trata la actividad. Y esos ejercicios los deben entregar en un formato en Word que ya dentro del mensaje de apertura del foro ya se los compartí. ¿Listo? Ese está ahí cargado. Bueno, yo no, el director de curso, que es quien habilitó los foros, compartió ese formato y ahí es donde están los ejercicios y está el formato para que ustedes lo entreguen. Cada actividad, la idea es desglosar, se desglosa en diferentes pasos. Entonces, el primer paso básicamente es leer todas las referencias bibliográficas que se recomiendan desde el sílabus del curso, que están en el entorno de aprendizaje. Es mirar cuáles son los temas de la unidad y hacer como una revisión teórica de esos temas para poder tener los conceptos necesarios para desarrollar el ejercicio. No podemos de una vez meternos en el desarrollo del ejercicio si no vamos o no tenemos idea de qué es lo que se está hablando. Entonces siempre se sugiere primero tomar un espacio, generalmente pues yo busco que sea la primera semana, en la que el estudiante busque la manera de leer sobre la unidad todos los conceptos que se necesitan para poder desarrollar los ejercicios. Después de eso, entonces, es ingresar al foro, se descarga la guía, se accede a los ejercicios y dentro de estos ejercicios, pues ya usted pasa a un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando usted lee los ejercicios, sabe si lo que leyó dentro de la unidad le da para comprender de qué es lo que se está hablando o si ya requiere como eh, de otro espacio para poder fortalecer algún concepto. Cuando usted soluciona los ejercicios, lo hace dentro del anexo 1 de los ejercicios que ya les mencioné, que era el formato de Word, que está dentro del mensaje, está como dato adjunto del mensaje de apertura del foro. Y acá, ¿qué se pide? Se pide que el ejercicio esté detalladamente realizado, es decir, que cada uno de los procedimientos que usted desarrolló para hacer el ejercicio sean plasmados dentro del formato. No es como que esta es la ecuación, esto fue lo que reemplacé y esta es la solución. No, la idea es que si necesita una conversión de unidades, entonces muestre el procedimiento de conversión de unidades. Si necesita hacer algún despeje, entonces muestre cómo hizo el proceso de despeje. ¿Listo? Cuando hablamos de procedimiento detallado, es eso, en mirar el paso a paso que se tuvo que hacer para poder desarrollar el ejercicio. De esta manera, inclusive si ustedes lo hacen paso a paso, pues van fortaleciendo conceptos y digamos, la agilidad matemática en esos procedimientos algebraicos. Y asimismo, a uno, cuando le comparte los aportes y viene el proceso detallado, si hay algún error, pues nos queda más fácil a nosotros retroalimentar eso y decir, mire, en este paso está equivocado, y a ustedes también en comprender qué es lo que nosotros queremos decir, ¿no? Porque pues ustedes pueden compartir el aporte, el adelanto del ejercicio, pero pues si no son claros en el procedimiento, también es muy probable que nos quede un poquito más difícil ser muy claros en cuáles son los errores o cuáles son las sugerencias que se les puede hacer. ¿Listo? Entonces, entre más detallado el procedimiento, mejor para nuestra comunicación y para su proceso de aprendizaje. Asimismo, tienen que hacer un video del ejercicio 1, pero ese video no va a ser leer el procedimiento matemático, sino que está enfocado más bien en que usted manipule el simulador, manipule los valores y hable sobre los conceptos físicos que se necesitan para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Eso es lo que se va a evaluar dentro del video. Que se hable del concepto físico, que se hable de el manejo del simulador,
más no que se describa el procedimiento, ni que se repita o se lea el ejercicio de 4 por 5 igual a 20. Eso no va a ser admitido dentro del video. Aparte de eso, donde dice que cada ejercicio debe tener una imagen del resultado realizado por una calculadora científica. Cuando decimos que cada ejercicio es solamente el último procedimiento, ¿sí? No es que cada uno de los procedimientos y de los cálculos necesiten de esa imagen, sino a lo último, pues usted reemplaza todos los datos, ingresa los datos a la calculadora y obviamente, pues es una manera de comprobar que efectivamente la respuesta digital coincide con lo que dio la calculadora, ¿bien? Dentro de las características del video, es importantísimo que se maneje y se respete el tiempo que se les asigna. En lo personal, yo considero que 10 minutos es un tiempo demasiado exagerado. Entre 4 y 6 minutos está más que suficiente para que el estudiante logre sustentar el desarrollo de ese ejercicio. En 10 minutos usted hace una sustentación de una tesis doctoral en un congreso, no sé, se puede hacer. Para desarrollar un ejercicio se puede requerir de muchísimo menos tiempo. Entonces es importante acá que busque la manera de como preparar el discurso para que pueda ser muy puntual con la idea que quiere transmitir, muy claro con el concepto que quiere entregar y muy ágil con el manejo del simulador y demás. Bien, entonces mirar esa parte. ¿Cómo va a ser la entrega del video? La entrega del video sí o sí debe ser en YouTube o en Loom. Nosotros no estamos autorizados para descargar cosas del Drive o del OneDrive o no. Por favor, tómese el tiempo de descargar o de elaborar su video, subirlo a la nube, que a mí como docente, como la persona que va a revisar su trabajo, solo me cueste dar un clic para llegar a ese video. Asegúrese también que cuando vaya a hacer entrega del enlace, el enlace pueda servir. Entonces pídale ayuda a un tercero que por favor le supervise que pueda acceder a ese enlace, que su video no esté como privado o cosas así. ¿Listo? Entonces, estar muy pendientes de eso porque el solo hecho de no entregar el video ya le va quitando 15 puntos en el desarrollo de la actividad. Bien, entonces, para que por favor pues tengan en cuenta eso, tiempo, contenido y enlace de entrega dentro del video. Como estamos hablando de foros interactivos, entonces la idea es que ustedes estén continuamente revisando cuáles son los aportes de los compañeros, aportando ustedes también con eso. Y algo que yo sugiero mucho es también revisar la retroalimentación del tutor que el tutor le hace al compañero. Los errores generalmente son muy comunes, ¿sí? Pues, cuestión de que se rote información y demás, pero es muy raro donde alguien cometa un error y los demás no lo cometan. ¿M? Entonces, por eso yo sugiero siempre, si ven que algún compañero ya participó y ya se le hizo una retroalimentación, se tome usted el tiempo de mirar esa retroalimentación para saber si usted está cayendo en el mismo error. Si cae en el mismo error, pues dentro del proceso de aprendizaje autónomo, que es uno de los entes pedagógicos de la universidad, pues asimismo usted lee esa retroalimentación y va corrigiendo usted solito el ejercicio. No hay necesidad de que lo suba y que el tutor de este o cualquier otro curso tenga que volver a hacer la misma retroalimentación. ¿Listo? Bueno, aquí pues ya viene todo lo que es el formato, cómo debe estar llamado y demás. Mi idea es pasarnos de una vez a la rúbrica de evaluación. Esta es la rúbrica que yo sugiero que siempre lean en cada una de sus actividades de cada uno de los cursos. Entonces tenemos un criterio, un primer criterio de evaluación que nos va a mirar qué tanto está comprendiendo los conceptos y soluciona los ejercicios sobre el campo teórico. Entonces acá se mira si el video
el contenido del video es acorde a lo que se pide o si no es acorde a lo que se pide y si presenta o no presenta los ejercicios, los presenta completos o presenta solamente 3 de 4 o cosas así, ¿listo? Entonces, dependiendo de eso, pues aquí se divide entre nivel medio, bajo, medio y alto y cada nivel tiene un rango de puntajes. Entonces, usted más o menos va mirando cómo le está yendo. Acá dice, comprende los conceptos y soluciona los ejercicios sobre la ley de Gauss y conductores eléctricos. Entonces, cada ejercicio tiene un tema, ya lo vamos a ver. Usted relaciona más o menos cuántos ejercicios o qué ejercicios tienen más puntaje que otros y asimismo puede conocer la nota. Identificar, el tercer criterio de evaluación es identificar ecuaciones de la electrostática. Entonces, por ejemplo, nivel alto, el estudiante identifica las ecuaciones de la electrostática correctamente y las registra de manera precisa. ¿Qué es registrar e identificar de manera correcta? Que no solamente usted ponga la ecuación ahí, sino que sepa qué son, qué se define cada uno de esos términos, ¿cierto? Que haga un análisis dimensional correcto. Si la fuerza, si estoy hablando de fuerzas, le pongo la unidad que es un newton. Si estoy hablando de una carga, le pongo la unidad que es un coulomb, ¿sí? Todo eso hace la diferencia entre un nivel bajo, medio a un nivel alto, ¿bien? Que el editor de ecuaciones esté bien manejado, no se admiten imágenes, no se admite copiar y pegar ni nada de eso. Usted en su Word siempre va a tener la herramienta que se llama editor de ecuaciones y como estudiante de la Escuela de Ingeniería debe manejar ese, ese editor de ecuaciones sí o sí porque lo va a necesitar para muchos de sus trabajos. Maneja bien su editor de ecuaciones, define cada uno de los términos de su ecuación, presenta sus despejes, hace su análisis dimensional y hace los cálculos. Bien, manipula y analiza los datos. Básicamente también es saber interpretar los resultados de los ejercicios, ¿sí? ¿Cuál es el significado físico de ese resultado que estoy arrojando, ¿no? No es decir X es igual a 5 y ya, sino explicar qué es lo que es ese 5 o ese X igual a 5 dentro de la situación problema que se plantea. Bien. Aquí pues cumple con los criterios de entrega, entonces si lo entrega dentro del entorno, si lo entrega dentro de las fechas, si lo entrega en el documento que es, si el documento que es está bien diligenciado y no dejo espacios en blanco, todo eso va jugando acá dentro de este criterio de evaluación. Y listo, eso es todo de acuerdo a la guía y de acuerdo a la rúbrica de evaluación. ¿Alguna pregunta, inquietud, sugerencia? Bien, ya llegaron 15 personas, vamos a ver cuánto. Hasta el momento tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Listo, hay 3, bueno, no, 2 personas que no están en esta lista. Por favor, para que ingresen al campus virtual, registren las cipas para hoy. ¿Listo? Se inscriben y registran asistencia. Cuéntame, Janir, perdón. Yo acabo de llegar a trabajar y estoy acá en el computador, pero no encuentro el cita para inscribirme. Eso lo hace dentro de el campus virtual, lo haces dentro del campus virtual. Antes de ingresar al curso como tal de electromagnetismo, está la opción y hay un botón, ahí toca como estar mirando detalladamente. Hay un botón que se llama encontrar cipas, ¿listo? En ese botoncito puedes hacer el proceso de inscripción. Si quieres, más bien, antes de, o bueno, en algún momento, más tardecito, porque acabé de hacer el ejercicio con otro compañero, volvemos a repetir el proceso para que los estudiantes que se vayan añadiendo, que no hayan hecho el proceso, también lo hagan. ¿Listo? Pero por Profe, favor, buenas recuerdes. noches. Hola, buenas noches, Elio. La misma situación, profe, para pedirle el favor, por favor. Listo, perfecto. Entonces, son las 7.
7:11, yo creo que sobre las 7:30 podemos hacer una pausa y hacemos el registro de las CIPAs con ustedes dos, ¿vale? Bien, bueno, entonces ya leída la guía, les presento para quienes no han visto el formato o ingresado a los foros, está aquí el formato de anexo de ejercicio, donde deben presentar sus trabajos, ¿bien? Entonces, lo primero que tienen que hacer dentro del foro de discusión es elegir un número, una letra, perdón. Elegir una letra A, B, C o D. Esa letra va a darles a ustedes un valor de una variable y esa variable les va a aparecer en el enunciado de los ejercicios. Entonces, para aquellos estudiantes que escogieron el valor, el estudiante número A, la letra número A, van a trabajar con un phi igual a 45. El estudiante con la letra B trabajaría con un valor de phi igual a 31. Entonces, es importante primero, pues que si son 5 compañeros por grupo y son 5 letras, la intuición me dice que no se deben repetir letras dentro del mismo foro. ¿Listo? Por eso es importante que usted, si no ha ingresado, ingrese, vea si hay participación de parte de sus compañeros. Si la hay, mirar qué letra ya está seleccionada y seleccionar la que haga falta o las que estén disponibles, una de las que esté disponibles, y comentarlo en el foro. ¿Bien? De esa manera, pues se va a asegurar que no se esté repitiendo el valor de otra persona. Si llegado al caso ambos llegan a escoger el mismo número, eso es fácil, como dice el dicho, el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Ahí como está la hora, el día, toda la información de quién participó, cuándo lo hizo y a qué horas, entonces la primera persona que haya seleccionado la letra es la que tiene el derecho a mantener esa letra. A la segunda persona, pues ya le tocará cambiar el nombre. ¿Listo? Bien. Entonces, por eso es importante. Eso pues también debió desarrollarse dentro de la semana 1. Sin embargo, si no lo ha hecho, como podrá ver, no es algo que le consuma mucho tiempo. En este momento, si quiere, puede ingresar a su foro y hacer esa participación. Bien. ¿Qué es lo que se les pidió? Es que copie y pegue la tabla. ¿Listo? Entonces usted selecciona la tabla, chan, chan, pone acá el nombre del estudiante, Pepito Pérez, valor A, listo. Y la copia dentro de su foro. El siguiente estudiante va a coger la tabla del compañero que ya se eligió el número y la va a pegar, va a agregar su nombre y la va a pegar, de tal manera que la tabla ustedes mismos la van diligenciando a medida que van ingresando. ¿Listo? Al final, pues la tabla debe estar con el nombre de cada uno de los integrantes. Bien, ahora sí nos venimos a el desarrollo o la estructura del ejercicio, de la actividad. Entonces, lo primero es que vamos a trabajar con un simulador de electrostática, pero para trabajar con ese simulador vamos a primero a desarrollar unos ejercicios. Cada ejercicio tiene un literal A, B y C. Es decir, que si usted solamente me entrega el número 1A, así esté bien, no puede obtener el puntaje total que da el primer ejercicio, porque pues solamente está presentando una. Ejercicio.
La sección B, ¿qué me pide? La sección B ya no es un ejercicio, ya es una pregunta teórica donde usted con sus palabras, acordémonos que ahorita la tecnología está muy de moda, pero es importante que nosotros aprendamos a leer, sacar nuestras propias ideas, redactar un párrafo con nuestras propias palabras de acuerdo a las ideas de los otros, existen referencias y todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico? Y proporciona un ejemplo real de estas situaciones en las que cada uno se encuentre presente. Entonces, no solamente es entregar definiciones, sino hablar de diferencia. Entonces, usted me puede a mí definir el campo eléctrico y me puede definir el potencial eléctrico por aparte, pero si no me habla de una principal diferencia que hay entre ellos, no me está dando solución al ejercicio. ¿Listo? Si usted me da dos párrafos muy súper bien redactados, ya también me está omitiendo entonces el ejemplo de una situación real. Las situaciones reales son muchas. Eso quiere decir que no siempre tiene que ser la misma para todos, ¿cierto? Entonces uno esperaría que como son 5 estudiantes por grupo, pues hayan 5 aplicaciones diferentes. Es por eso también la importancia de no ignorar los aportes que hacen los compañeros. ¿Listo? Miren que estamos acá todos a manera personal, vamos por un proyecto de vida, donde imagino yo que nuestro proyecto no es precisamente ser negligentes en nuestra área, que estamos dedicando tiempo, sueños y sacrificando otros espacios para poder formarnos como debe ser. ¿Bien? Y acá en el tercero, ahora sí, nos vamos al simulador. Aquí está el enlace. Miremos a ver. Sí, aquí está el enlace. Y nos lleva al simulador y con este simulador es donde vamos a hacer el manejo de nuestro video. Bueno, eso respecto al desarrollo del ejercicio número 1. Listo, ahí está. Si sirve el enlace, está más que demostrado. Acá nos dice cómo manejar el enlace, el simulador. Entonces nos dice seleccione la opción escala atómica. Venimos acá, perdón, acá no era, acá. Escala atómica. Damos clic y fíjense que nos aparece la imagen que nos aparece acá dentro de la guía, donde tengo la guía. Ah, no, estamos hablando es en el formato de Word, ¿cierto? Acá nos aparece esta imagen y ahí pues ya acá nos indica cómo vamos o cómo se maneja el simulador. Es un simulador bastante intuitivo. Tengo acá una carga Q1, una carga Q2 y yo las puedo desplazar y cuando las desplazo, ¿qué estoy haciendo? Pues variando la distancia que hay entre esas dos cargas, ¿sí? ¿Cómo mido yo esa distancia? Pues acá tengo una regla. ¿En qué unidades está esa regla? En picómetros. Nos dice 10 pm. Nos dice aquí que cada uno de estos, o esta distancia, pues, está cubriendo un 10 pm, o sea, 10 picómetros. Y que un picómetro convertido a metros es 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Listo? Entonces, si me dicen que esas cargas están en una distancia de, no sé, 20 picómetros, pues quiere decir que yo tengo que ubicar mi carga, ya sea aquí, y a partir de aquí cuento 20 picómetros, acá son 10, acá son 20, ubico mi carga 2, ¿cierto? O me puedo parar acá en 0, que sería mi punto de referencia, y poner acá mi carga número 2 a una distancia de 20 picómetros. ¿Cómo manejo la cantidad de cargas? Acá. Si es una carga negativa, fíjense que yo desplazo acá y se va obteniendo números negativos, o si es una carga positiva. ¿Listo? Ya los números, los valores comienzan a ser positivos. Lo mismo para acá. Entonces yo puedo enfrentar dos cargas negativas y mirar qué es lo que pasa cuando las voy acercando. ¿Sí? O poner una carga positiva y la otra negativa y mirar qué es lo que pasa cuando yo las voy acercando. Ahora, ¿qué es lo que voy a evaluar? La fuerza con la que estas dos cargas o que esas dos cargas van a experimentar dependiendo del tipo de sistema que yo tenga.
Si yo tengo dos cargas positivas, si tengo dos cargas negativas, o si tengo una carga positiva y una carga negativa. Y nos da un valor. Fíjense que acá nos da en newtons el valor de la fuerza eléctrica que se ejerce sobre estas cargas cuando interactúan entre sí. Bien. Ese es el manejo del simulador. La idea es que ustedes vayan explicando los conceptos y también tomen captura de pantalla de esto porque pues este resultado, esta fuerza la van a necesitar, el valor de esta fuerza que les da el simulador, la van a necesitar para contrarrestar sus resultados calculados en el ejercicio. Listo. Aquí está la sección únicamente para que usted ubique el enlace. Entonces, por favor, nuevamente, verificar que ese enlace cumpla con las condiciones, que sea entregado o en Loop o en YouTube. Súbalo, configúrelo y después si quiere bájelo cuando ya obtenga la calificación o lo pone en privado o bueno, lo configura después. Pero mientras la actividad esté habilitada, sí es importante que yo tenga acceso a ese enlace para que le pueda hacer una retroalimentación si lo presenta antes de los 3 últimos días de vencida la actividad, o bien para ya hacer la calificación final dentro de los plazos que la agenda del curso dice. El segundo ejercicio nos habla de potencial eléctrico y de ley de Gauss. Lo mismo, mire, está dividido 2.A, 2.B. Entonces, por favor, tener en cuenta esa división de los ejercicios para poder entregarlos de manera completa. El ejercicio 3 me habla de capacitores y dieléctricos, que es el tema que vamos a ver mañana. Lo mismo, sección 3A, 3B. Y el ejercicio número 4, que es un ejercicio experimental, que también vamos a mirar muy por encimita de cómo se va a desarrollar, pero eso lo miraremos el día de mañana. Bien. Y este tiene diferentes pasos porque claramente es el manejo de un simulador. Entonces aquí paso a paso le dice cómo ir manejando el simulador. De todas maneras, este manejo del simulador lo vamos a hacer mañana como para, si tienen alguna duda, aprovechamos y la revisamos ahí. Y aquí comienza el ejercicio 4A, completar la tabla. El ejercicio 4B les pide a ustedes unos procedimientos que tienen que responder acá. Y es importante que se puedan respetar esos espacios para que asimismo la retroalimentación también sea bastante ágil para ustedes. Bien, esa es la estructura del documento del anexo número 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, listo. No, señora. Entonces, antes de entrar ya en lo que sería... Una preguntita. Sí, cuéntame. La última imagen que mostró que dijo que respetar los espacios estaba seleccionado por estudiantes o Es la última... ¿Me repites, por favor? la última parte que mostró que dijo que había que respetar los espacios. Sí. Es ¿Qué sí, esa pasa? que está mostrando allí. No, pensé que tenía que ver con cada uno de los estudiantes. ¿Con cada uno de los qué? Estudiantes. No. Es que se han presentado casos donde responden por acá o responden todo por acá o se les olvida que hay una sección B y solamente responden a sección A, por ejemplo. Entonces, por eso estoy resaltando eso, ¿listo? Porque así esté resaltado en otro color o algo, suelen como omitir esas secciones. Además que eso hace parte de cumplir con el formato, que es uno de los criterios de evaluación dentro de la rúbrica. Listo. Profe, Bien. buenas noches, yo tengo una duda. Buenas noches, Jesús. Cuéntame. Tengo una duda respecto al punto donde pide ejemplos, ¿sí? No sé si es que hay una parte donde está como para poner los cálculos, pero no sé si sea necesario solo poner ejemplos textuales o toca hacer cálculos. No, en el ejercicio número 1, en este ejemplo real de situaciones. Sí, correcto. No, están hablando desde
cómo dentro de la industria usted puede identificar la existencia de un campo eléctrico y un campo y un potencial eléctrico. Sí, Ah, no ok. hay que hacer cálculos. No. Ah, perfecto. Muchas gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, como ya se conectó más gente, podemos volver a hacer el proceso de inscripción a las CIPAS, porque realmente es bastante importante, muchachos, que ustedes registren que sí están asistiendo. Entonces, en este momento son 2, 4, 6, 8, 10, 12 estudiantes. No sé, Janie, ¿hiciste ya el proceso? Diga, no señor, que no lo encuentro. Encuentro uno, pero dice que Listo. para la fecha del periodo. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir, te voy a dar a ti la parte de moderador y nos compartes pantalla y vamos orientando el proceso. Y asimismo, por ejemplo, Elio, que también habló sobre que no había realizado el proceso, y creo por acá que Brainer tampoco lo ha hecho, entonces, pues que sirva como de ejemplo y de guía para poder hacer el proceso. Entonces ya dejé de compartir pantalla, voy a darte la opción de moderador, ya puedes compartir pantalla. Janer. Janier, ¿me escuchas? Sí, señora, me estoy conectando. Yo estoy acá con el celular. Ah, ok. Listo. Mientras tanto, ¿hay alguien más con alguna pregunta, comentario o sugerencia? Ok, listo. Entonces, mientras Janier se conecta o Elio, ¿tienes acceso? Bueno, Profe, buenas noches. espera. Buenas noches. Si me permite habilitar para compartir pantalla, por favor. Listo. Ya te convertí en moderador. Gracias. ¿Ahí visualizan la pantalla? No. Ahí creo que la están O sea, visualizando, ya ¿cierto? está cargando. Entonces la profe indica que es por acá donde dice encontrar cipas. Exacto. Ahí, encontrar citas. ¿La busco no en esta parte o ya No, directamente? en escuela no. Sino, sube, por favor. En periodo académico. Vas a periodo Acá y el seleccionas el periodo 16. 1704 ese. ¿Este? ¿1704 y...? Sí, porque es Ok. 1704, 2024, segundo periodo del 2024, que es en el que estamos.
Y el curso, Listo. todo lo que es escuela, programa, zona y centro, lo omite. Te vas directamente al curso. Acá, perdón, programa, zona, o centro. El curso, ¿verdad? Sí. Y buscas ahí electromagnetismo. Y acá. Y ahí aparecen mis IPAs con mi nombre. ¿Listo? Hay más tutores dentro del curso, entonces van a aparecer otros tutores. Lo que les digo, de acuerdo a la asignación que se les hizo, pueden ya estar teniendo otro tutor, entonces pueden ir a las IPAs de ese nuevo tutor, si los horarios así lo permiten. Bien, listo. Entonces, estás incluido como interesado en participar en las IPAs. Actualiza, por favor, la página. No dejes de compartir, por favor. Todavía no dejes de compartir. Dale actualizar a la página. F4, F5 creo que es. F5, sí, señora. Listo. Y Acá. pues o te devuelves entonces a la parte anterior, antes de cursos virtuales, algo así. Ok. Donde estaba el botón de encontrar citas. Profe, ¿me valida la asistencia mía, porfa? ¿Varía qué? Me valida la asistencia. Listo. Ya. Ahí, profe. Aquí está, comunidades, y dice confirmar asistencia. Entonces le das clic ahí. Listo, profe. Bien, y yo acá actualizo la mía. Y reviso. Eliot Ivana Millán, exactamente. Listo, perfecto. Gracias, profe, y muy amable. Bueno, ya puedes dejar de compartir si quieres, con gusto. Janier, ¿me comentabas? No, pido que me validara también la asistencia mía. Ya encontré el sitio y ya me inscribí. Ah, ya miro. Sí, señor. Aquí está Janier Alberto García Pedrosa. Listo, perfecto. Ok, gracias. Listo. Bien. Entonces, ya podemos dar inicio a lo que sería la parte teórica del día de hoy. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que participemos, que respondamos las preguntas. Si estoy hablando muy bajito, muy lento, muy rápido, pues todo eso son sugerencias para que en los próximos encuentros vayamos mejorando y haciendo de este espacio algo más cómodo para nosotros, pues porque la idea de estos encuentros es aprender, ¿listo? Aprender en conjunto. Mm, Esta primera unidad se llama Fundamentos del campo electrostático y pues es la primera unidad del curso de electromagnetismo. ¿Y qué es electromagnetismo? Es básicamente, ay, perdón, que yo quiero primero probar algo. A ver, si se puede. Ah, sí se puede. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y se ve claro o se ve pequeñita la Se imagen? ve claro, se ve No, ahí se ve bien. bonito, nítido. Listo. Mm, ok. Listo, perfecto. Entonces, si me sale un poquito corrida la presentación.
que habíamos dicho que este curso pues es de electromagnetismo y electromagnetismo básicamente es una de las muchas ramas que tiene la ciencia física, pero esta vamos a hablar de lo que es la unión entre la electricidad y el magnetismo, es decir, entre fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Vamos a unir esas dos porque están relacionados. Toda la parte de interacción o de fenómeno eléctrico está relacionada muy íntimamente con la parte del magnetismo. Entonces, dentro de nuestro curso vamos a manejar 3 unidades. La primera, vamos a hablar de la parte de fenómenos eléctricos. La segunda unidad, vamos a hablar de la parte de fenómenos magnéticos. Y la tercera, que sería trabajar en cómo se relacionan esta parte de electricidad y la parte de electromagnetismo. Bien, en sí, ese es el contenido del curso. ¿Qué pasa? La parte de electricidad, pues básicamente nosotros la asociamos a la presencia de partículas que están cargadas, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso y cómo estas van a comportarse en los materiales conductores y cómo esta partícula que está en reposo va a generar en cierto espacio. Por la parte del magnetismo, ya entonces hablaríamos de algunas propiedades que tienen ciertos materiales, otros no, algunos, donde tienen una capacidad como de atraer o de repeler otro tipo de materiales. Y esos materiales pues reciben el nombre de materiales magnéticos. Bien, ahora, ¿qué pasó o cómo se encontró que estas dos partes, tanto de la electricidad y el magnetismo, estaban muy unidas? Fue básicamente a un experimento muy sencillo que se dio como de manera muy casual y es que se tenía se tenía un circuito por el cual estaba generando una corriente eléctrica o con el cual se generaba una corriente eléctrica. Ese circuito como tal, pues acá lo ven, tiene una batería, un switch, un material conductor y resulta que cuando se le acercó una brújula por cosas del destino, la aguja de la brújula comenzó a moverse, ¿sí? Entonces ahí comenzaron a ver qué era lo que pasaba, porque esa brújula, cuando era acercada a ese material conductor, comenzaba a alterarse. Bien, entonces recordemos que la parte de electricidad habla es del movimiento de una carga eléctrica, ¿sí? Y la parte de magnetismo, cuando ya comenzaron a trabajar una sobre otra, se habla es como de el movimiento que tiene esa agujita. O sea, comenzó como a surgir desde ahí, desde por qué esa agujita se estaba moviendo cuando yo la acercaba a un conductor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de muchos años de investigación, se encontró que a partir del movimiento de las cargas que se generaban dentro de ese circuito, se genera también un fenómeno magnético. Y también se descubrió otro tiempo después que la variación de un campo magnético generaba un fenómeno eléctrico. Entonces, como pueden ver, un fenómeno eléctrico genera un fenómeno magnético y asimismo, con otra situación, se encontró que la variación de un campo magnético generaba un fenómeno eléctrico. Ojo, la variación de un campo magnético. Entonces, básicamente esa es como la naturaleza física de lo que hoy conocemos como electromagnetismo. Acá como cambio de diapositiva. Listo. Entonces, para poder entender de lo que vamos a hablar, tenemos que conocer primero algo que se llama carga eléctrica. Y no me está gustando porque las diapositivas están saliendo corridas, entonces voy a dejar de compartir por este medio y lo voy a compartir por acá mejor. Profe, buenas Listo. noches, disculpe. Desde hace Buenas noches. ratico
Estoy observando la diapositiva donde solamente aparecen el protón, el neutrón y el electrón. Ah, o sea que no están. Si en algún momento se mostró algún circuito eléctrico, pues no sé los demás compañeros, pero no lo Sí, alcancé a observar. Sí, sí se vio. Se veía donde aparece la entonces reacción de... no, yo estaba hablando de otra cosa, no, ay, yo estaba convencida que estaban viendo la diapositiva. Lo que estaba Ok. explicando se veía. Lo anterior se veía. ¿Sí? O sea, si vieron el circuito y vieron la diapositiva Un, de cir- electromagnetismo y sí, todo eso. un circuito y como un círculo relacionando electromagnetismo y electricidad. Ah, bueno, entonces sí, listo. Y ahorita están viendo la presentación en PowerPoint. Sí, señora. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, estaba hablando que para hablar de electromagnetismo y para comprender todo el proceso, necesitamos hablar de algo muy fundamental que es la carga eléctrica. ¿Y qué es una carga eléctrica? Básicamente es una propiedad de toda partícula subatómica que lo único que va a hacer o que lo que hace es básicamente determinar cómo esa partícula o cómo se va a interactuar, cómo interactúa con un campo eléctrico o con un campo magnético. Tenemos entonces acá uno de los muchos modelos atómicos, este no es el actual, es un modelo atómico activo, donde la estructura en general es la misma. Y es que el átomo tiene algo que se llama núcleo, que es donde están los neutrones y los protones. Espérenme un segundo. Acá. Y listo. Entonces, esta parte de acá del átomo se llama núcleo. Y encontramos que hay dos cargas. Una carga verdecita que no tiene ningún símbolo y una carga roja que tiene un símbolo de más. Esa es la parte del núcleo del átomo. Después de eso vienen los orbitales, que es donde van a estar los electrones de ese átomo. Entonces, todo átomo tiene principalmente tres partículas. Los electrones, que son negativos, los protones, que son positivos, y los neutrones, que no tienen carga. Dentro del núcleo van protones y neutrones, y fuera del núcleo, a una distancia muy grande, van a ir diferentes electrones. Bien. En un átomo neutro, decimos que la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Y como estamos hablando de carga eléctrica, entonces vamos a mirar cómo esta carga o cómo estos objetos o la materia como tal puede ser o puede obtener una carga eléctrica. Y se hace por tres tipos o por tres procesos. Entonces, el primer proceso para cargar un objeto o que este adquiere una carga eléctrica es por el frotamiento, que básicamente consiste en frotar dos cuerpos que están cargados neutramente, o sea, es decir, que tienen la misma cantidad de protones y electrones, y cuando ustedes los frotan, se produce un intercambio de electrones. ¿Listo? Uno de esos cuerpos queda con una cantidad mayor de electrones que el otro. ¿Listo? Y ahí entonces es donde ambos quedan cargados, uno con cierta carga negativa y el otro pues con una carga positiva. El siguiente tipo de carga de un material es por contacto. Entonces, ¿cómo es cargar un cuerpo por contacto? Básicamente es cuando usted se pone en contacto o un cuerpo A se pone en contacto con un cuerpo B y uno de los dos cuerpos está cargado. ¿Listo? Entonces, cuando entra en contacto, estos dos cuerpos entran en contacto, uno neutro y uno sí que sí está cargado, hay también un intercambio de electrones, es decir, los electrones de uno de los cuerpos fluye hacia el otro, no, hacia el otro cuerpo y ambos quedarían entonces cargados. Y el otro método es por inducción.
cuando usted acerca, pero sin tocar. Fíjense que uno es por frotamiento, necesita no solamente contacto, sino necesita también movimiento. El otro por contacto no necesita movimiento. Y este por inducción no necesita contacto tampoco, ni necesita movimiento. Solamente al acercarlo sin tocar, ya hay un intercambio y una polarización de ambos cuerpos. ¿Bien? Profe, buenas noches, qué pena, una Entonces, ¿qué se pregunta. dice cuando? Cuéntame. Hola, Eh, buenas noches. Qué pena. Por lo menos el caso que cuando uno va a un supermercado y va a tomar el carrito de mercado, sin tocarlo automáticamente hay como una especie de arco. ¿A qué pronto se debe ahí esa? Ahí sería el intercambio de electrones por inducción. Ok, listo, ¿Listo? profe. Porque si no tienes contacto, ya ahí se está hablando que es por inducción. ¿Sí responde la pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Vale, bueno. ¿Qué pasa cuando un cuerpo, pues nosotros decimos que los cuerpos quedan cargados de manera positiva o quedan cargados de manera negativa? Normalmente, cuando nosotros hablamos de cargas positivas o cargas negativas, uno asumiría intuitivamente que es que si estoy hablando de carga negativa, estoy hablando que esa materia tiene más electrones que protones. Y si hablo de una carga positiva, pues la intuición dice que sería más protones que electrones. Y resulta que no es así. Lo que hay con una carga positiva es que pierde electrones. Ese átomo pierde electrones, entonces la cantidad de protones que tenía, pues permanece igual, pero ya no tiene la misma carga. Me explico, vuelvo y repito. Cuando nosotros hablamos de una carga neutra, estamos hablando que tenemos la misma cantidad de protones, es la misma cantidad de electrones. ¿Listo? Ahí estamos hablando de una carga neutra. Cuando hablamos de una carga positiva, quiere decir que este átomo se dio electrones, más no que ganó protones. Bien, si hablamos de una carga negativa, quiere decir que ese átomo, esa carga, ganó electrones y por eso queda con mayor número de electrones que de protones. ¿Sí me hice entender? Es decir, no estamos hablando, para nada tocamos los protones, solamente estamos hablando de la ganancia o de la pérdida de electrones para saber si queda positiva o negativa una carga. Bueno, y acá entonces tenemos en este espacio cómo están interactuando, cómo generalmente interactúan cargas. Cuando yo pongo dos cargas de diferente naturaleza, una positiva y la otra negativa, no, esperen, voy por un vaso de agua. Perdón. Bueno, cuando yo pongo a interactuar dos cargas, aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa, voy a ver que esas cargas se atraen. Pero cuando yo pongo a interactuar dos cargas positivas o dos cargas negativas, ellas van a tender a repelerse. Es decir, no a unirse, sino a separarse. Eso es importantísimo para tenerlo en cuenta. Ahora aquí, dentro del curso, nosotros vamos a manejar, siempre vamos a hablar de carga. Entonces, siempre vamos a hablar de materia y siempre vamos a hablar de átomo. Entonces, es importante manejar ciertas cantidades que vamos a necesitar o ciertas constantes que vamos a necesitar en el desarrollo del curso. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación gráfica de lo que sería un átomo de litio. Entonces, si se fijan, aquí donde tengo las cargas neutras y las cargas positivas, las partículas neutras y positivas, lo llamamos el núcleo, que es el centro del átomo. ¿Listo? Después de eso viene,
distribuidas las cargas, los electrones o las partículas, los electrones con su carga negativa. Tenemos entonces aquí en esta tabla una especie de representación gráfica de cómo sería la masa de cada una de estas partículas subatómicas que estamos teniendo en cuenta. Entonces vemos que la carga positiva, que sería el protón, y la carga neutra, que sería el neutrón, tienen más o menos la misma masa. Fíjense que están en el mismo orden del por 10 a la menos 27 kilogramos. Son muy similares, 1.67 o 673 por 10 a la menos 27. Y la masa del neutrón es 1.675 por 10 a la menos 27. Fíjense que prácticamente lo único que se diferencia es esta cifra chiquitica. Son muy cercanas las masas de esos protones y neutrones. Contrario a lo que sería la masa del electrón, que tiene una carga negativa. Fíjense que la masa del electrón es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces sí hay una diferencia muy grande entre la masa de un protón y la masa de un electrón. Pero, ¿qué pasa con las cargas? La carga del protón y la carga del electrón es igual y es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Listo? Estos valores yo les sugiero los tengan a la mano porque tarde o temprano los vamos a necesitar en el curso, más temprano que tarde, pero los vamos a necesitar en el curso. Entonces tener en cuenta que el protón y el neutrón tienen masas similares, pero que el protón y el electrón tienen cargas iguales. ¿Listo? Esto sobre todo es lo que nos va a servir. Entonces anoten estos números. Disculpe, doctora, sí, me confundí un poco con lo que acaba de explicar de la carga. Perdón, ¿me repites? Por favor, es que no comprendí bien. Me confundí un poco lo de la carga. El protón y el electrón. Pro- sí, protón y electrón tienen la misma carga. ¿Cuál es el valor de la carga? Se representa con la letra Q y es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero el valor que estábamos viendo aquí que también carga, que es de 1,673, ese es. Esa es la masa del electrón. Carga es una cosa, masa es otra. Y la masa del electrón es muy diferente a la masa del protón. Fíjate que la masa del protón está en el orden de por 10 a la menos 27 kilogramos y la masa del electrón es por 10 a la menos 31. Si ustedes seguían acá como por el dibujito, fíjense que buscan la manera de hacer del mismo tamaño el protón y el neutrón porque tienen la misma masa y el electrón lo dibujan muchísimo más chiquitico, que indicando pues que se tiene una masa mucho más pequeña. Lo que tienen igual el protón y el electrón son la carga, es la carga. ¿Listo? Y este número sí es importante que lo identifiquen. Sin importar si estoy hablando de electrones o protones, cuando yo hablo de carga, estoy hablando de este valor. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces acá teníamos lo que les estaba hablando, que cuando decíamos que se tenía un átomo positivo o un negativo, estábamos hablando de la ganancia o de la pérdida de electrones. Entonces fíjense en acá que tenemos un átomo neutro, es decir, que no tiene carga, ¿sí? Y la cantidad de protones y de electrones es la misma. Tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Cuando hablamos de un ion positivo, también de litio, porque estamos hablando de litio, si hablamos de positivo, quiere decir que ¿qué?
Miremos acá. Positivo, una carga positiva pierde electrones, lo que indica que ya no son 3 electrones, sino 2 electrones. Al ceder electrones queda positivo, porque los electrones son negativos, ¿no? Entonces, cede los negativos, queda con más positivo que negativo. Por eso se llama un ion positivo. Cuando hay una ganancia de electrones, entonces ya no serían 3 electrones como el átomo neutro, sino 4 electrones. Es decir, que tiene más electrones que protones y por eso se llama ion negativo. ¿Listo? O queda con una carga negativa. ¿Bien? Entonces es importante resaltar que lo que se va a trabajar en este curso, cuando hablemos de cargas positivas y negativas, estamos hablando de qué? De la ganancia o pérdida de los electrones. No estamos hablando de intercambio de protones. Eso lo dejamos para cursos muchísimo más avanzados. ¿Bien? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, Profe, una pregunta. cuéntame. Es decir, que como cada elemento en los diferentes ejercicios, o bueno, en determinado caso, la carga, si dicen la cantidad de partículas de dicho elemento, se multiplica el electrón, el valor del electrón por la cantidad de isótopos, por decirlo de alguna De manera. protones o electrones que se tengan, sí. Ok. Y esa me ¿Qué da es la lo carga general de la molécula. del átomo que se está viendo? Sí. Si ves que acá en este simulador estamos hablando de carga menos 4e o 4e, carga 3, carga 4, carga menos 4, solamente Sí, variamos señor. un número. Ese e me está indicando este valor, perdón, este valor. Porque esta es como la carga, la carga más pequeña o la unidad de carga que se tiene. Entonces ustedes multiplican este valor que viene siendo una constante, que dentro de los libros pues se maneja como E, y lo multiplican por el número de protones o de electrones que estén manejando de acuerdo al ejercicio. Entonces, en este caso, cuando ustedes vayan a trabajar con el ejercicio número 1, pues tienen que averiguar cuáles son los cantidad de protones y de electrones que tiene un átomo de litio o un átomo de carbono y ahí hacen la operación, que es lo que tú estás diciendo. Ese 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, acá en el simulador se vuelve E. Porque sin Ok, importar si estoy gracias. hablando de cargas negativas o cargas positivas, siempre tengo que multiplicar por ese mismo número, 1.6. No sé si respondo tu pregunta o te dejé más enredada. No, está bien. O sea que en el simulador no importa el símbolo, el signo. Sí, sí importa, pero entonces lo vamos a ver más tardecito. Ok. ¿Listo? Vale. Bien, entonces ya en este punto pues hemos hablado de cómo está estructurado el átomo, de qué es una carga eléctrica, de cuáles son las 3 formas donde un objeto, donde la materia puede recibir una carga eléctrica. Hablamos también de cuáles son las diferencias entre la masa de un protón y la masa de un electrón y cuál es la similitud entre el protón y el electrón, que es la carga. Vimos también cuál es el valor de una de una carga. Ahora entonces vamos a mirar otro concepto que es la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica aparece con la presencia de 2 cargas. Se necesita 2 cargas en interacción para poder eh, hablar de fuerza eléctrica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues la fuerza eléctrica básicamente me va a trabajar sobre la interacción de esas partículas, cómo van a poder interactuar. Como es una fuerza y nosotros ya vimos física general, sabemos que una fuerza es una cantidad vectorial. ¿Qué es una cantidad vectorial? Es esta que se representa por medio de vectores y que tienen
una magnitud, una dirección y un sentido. Y acá lo vamos a ver porque tanto la dirección o el sentido de una fuerza eléctrica va a cambiar dependiendo de la naturaleza de las cargas que yo ponga a interactuar. ¿Listo? ¿A qué me refiero con naturaleza de la carga? A que si es positiva o es negativa. Entonces, no es lo mismo que yo ponga a interactuar dos cargas positivas. Mírenlo acá. Acá tengo una carga positiva que llamo Q sub 0 y tengo otra carga positiva también que llamo Q sub 1. Las pongo a interactuar y ¿qué va a aparecer? Va a aparecer que ellas se van a repeler. Aparece la fuerza eléctrica que está aquí, miren, la fuerza eléctrica estaría señalada o representada por este vector, acá por este vector, y cuando esas dos partículas están a cierta distancia r, van a sentir una fuerza de repulsión. ¿Listo? Cuando yo pongo dos cargas negativas a interactuar, acá tengo mi carga negativa que llamé Q sub 0 y tengo otra carga también negativa que llamé Q sub 1, aparece entre ellas una fuerza eléctrica que también va a ser fuerza de repulsión. Caso contrario, cuando yo pongo a interactuar una carga positiva, que la voy a llamar Q sub 0, y una carga negativa que la llamo Q sub 1. Como son de naturaleza diferente, ya no es una fuerza de repulsión las que van a experimentar. Ahora es una fuerza de atracción. ¿Listo? Entendiendo esto, fíjense que la parte de la dirección de esta fuerza va a cambiar. Miren la que en ambas cargas, en las dos primeras situaciones, la fuerza eléctrica se representa lo más lejano de la otra carga, ¿cierto? En el sentido contrario en el que está la carga Q1, por ejemplo, en este caso. Entonces, esta fuerza que está sintiendo la carga Q sub 0 está en una dirección opuesta a donde está la carga Q sub 1. Aquí pasa lo contrario. Aquí pasa lo contrario. La fuerza que experimenta esta carga positiva Q sub 1 va a querer acercarse a esta carga, perdón, esta carga Q sub 0 va a querer acercarse a esta carga negativa que llamé Q sub 1. ¿Listo? Por eso es una fuerza de atracción. Ahora, ¿cómo matemáticamente calculo esa fuerza? Por la conocida ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb me dice que la magnitud de esa fuerza eléctrica que aparece cuando hay mínimo dos cargas interactuando entre ellas, se caracteriza por ser directamente proporcional al producto de las magnitudes de la carga. ¿Qué quiere decir eso? El producto es multiplicación, ¿cierto? De las magnitudes de la carga, es decir, de cuánto es el valor de Q y cuánto es el valor de Q sub 0 y Q sub 1. ¿Listo? Multiplico la magnitud, es decir, no va a tener en cuenta los signos, sino la magnitud de esas cargas. Y es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Fíjense que aquí, en esta imagen, las partículas las cargas no están juntas, ahí están separadas. ¿Separadas por qué? Por una distancia que llamo R. No conozco, pero pues llamo R a esa distancia. ¿Listo? Y si me dice que es inversamente proporcional, ¿qué me está diciendo? Que entre más alejadas esté, ¿cómo va a ser la fuerza? Cuando algo es inversamente proporcional, entonces si uno crece, si esta fuerza se aumenta, quiere decir que esta cantidad disminuye. Si esta fuerza disminuye, es porque esta está aumentando. Eso cuando hablamos de inversamente proporcional, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de directamente proporcional, es que si esta crece, esta cantidad, esta fuerza también.
Si el producto de estas dos disminuye, pues la fuerza también va a disminuir. ¿Listo? Al cuadrado de la distancia, no solamente la distancia, sino que yo tengo que elevar ese R al cuadrado para poder encontrar la fuerza. Entonces, matemáticamente, la ley de Coulomb se expresa así. F es igual a K, factor de quién, o multiplicado por quién, por la relación que hay entre el producto de Q sub 0 por Q sub 1 sobre R cuadrado. Miremos entonces, ¿quién es F? La fuerza eléctrica. ¿Sí? Ya sabemos que la fuerza eléctrica es o aparece o se manifiesta o evalúa la interacción entre mínimo dos cargas. Con una sola no se puede hacer nada. Se necesita mínimo dos cargas que estén interactuando. ¿Listo? Como es una fuerza, pues está dada en newtons. Ay, el mouse, ya. Perdón, que se me perdió el mouse por un momento. Esta K es una constante de Coulomb. Como es constante, pues ya tiene un valor estandarizado. Pero este valor a ustedes les va a cambiar de acuerdo a las unidades con que ustedes vayan a manejar el ejercicio. En este caso, todas las unidades que nosotros vamos a manejar las vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Y el Sistema Internacional de Unidades maneja metros, segundos, bueno, ustedes ya conocen eso. Si se va a trabajar con otro sistema, entonces las unidades van a cambiar, por tanto, este valor va a cambiar. Sin embargo, lo que les digo, para este curso, con estas unidades de Newton por metro sobre Coulomb, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, vamos a trabajar este valor. ¿Bien? Este es el valor de la constante de Coulomb. Q sub 0 y Q sub 1, ¿quién sería? Pues la magnitud de cada una de las cargas, ¿no? ¿En qué unidades se da la carga? En coulombs, que se representa con una C mayúscula. ¿Quién es R? La distancia entre las cargas. ¿Mm? Ahora, uy, acá me faltó media ecuación. Bueno, esto no lo vamos a tomar como, uy, no, espere, lo corrijo una vez. Una cosita. Profe, una pregunta. En la fórmula aparecen unas barritas. ¿Eso es valor absoluto? Sí, cuando hablamos de magnitud, fíjate que acá en la definición de la ley de Coulomb me habla de magnitud. Cuando estamos hablando de magnitud, no estamos teniendo en cuenta los signos, es decir, todo el valor siempre va a ser positivo. ¿Listo? Listo, pero Profe, igual sí. siempre en el ejercicio debe de ir especificado ese, digamos, ese literal en la fórmula. Sí, claro, siempre pues dar a entender que que se está trabajando es con la magnitud de las cargas, sí. Listo, Mejor. profe. Dale. Bien. Entonces acá les estaba presentando la ecuación y les estaba presentando cada una de las variables. Esta constante K también ustedes la van a ver representada de otra manera, pero pues igual el valor va a ser aproximadamente el mismo, ¿no? Este K también puede valer como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Epsilon es otra constante que es la permeabilidad en el vacío, que lo vamos a ver después, y tiene un valor de 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb sobre newton por metro cuadrado. ¿Mm? Yo les sugiero es más bien manejar siempre el valor de K. Sin embargo, pues este es un dato que nos sobra y que se puede ver dentro del curso, entonces por eso lo menciono. Pero pues para el desarrollo del ejercicio es más que suficiente que ustedes manejen siempre el valor de K. ¿Bien? ¿Una pregunta? Sí. Yo copié la fórmula como la tenía ahorita. ¿Ella cambia o se va a explicar? Sí, porque, o sea, solamente
copia, por favor, este pedazo, porque es como si todo esto, como yo la tenía, era como si todo esto valiera 1/4 pi epsilon sub 0 y eso no es así, solamente es K el valor. Entonces, solamente esta es la fórmula para, o la expresión matemática para encontrar la fuerza eléctrica entre dos cargas. ¿Listo? Por eso fue que Cierto, lo profe. corregí de una vez. Y la Profe, K siento es la que constante. K es la constante de Coulomb, sí. Esta constante que está mostrando aquí, que es 1/4 pi, es igual a la constante que dice K igual 8,985. Ajá, ¿Es lo mismo? sí, es lo mismo. Ah, profe, es cierto que la ley de Coulomb tiene una relación con la ley de la gravitación universal de Newton, a diferencia de hablar de masas, hablamos es de cargas. Sí, tiene su similitud. Se puede hacer una analogía entre esos dos tipos de fuerza porque pues al fin y al cabo está estudiando la interacción. Como toda fuerza es una interacción entre dos objetos, entonces lo que pasa es que aquí esta fuerza eléctrica está tomada en un nivel micro, ¿cierto? Porque estamos hablando de partículas subatómicas y la fuerza gravitacional pues está hablando del nivel macro, que ya es interacción con la Tierra, entre cuerpos celestes y demás. Pero pues sí hay una relación bastante interesante. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bien, listo. Tenemos entonces aquí, en esta esquinita de la diapositiva, intento resumir, pues busco la manera siempre de manejarme más como más imágenes que texto. ¿Cómo estarían aplicadas nuevamente la ley de Coulomb con estas fuerzas? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuevamente dos cargas, Q1 y Q2, que son positivas, entonces vuelven y se repelen, pero acá decimos que es de la misma magnitud, pero en un sentido contrario. Por eso esta F sub 2 es negativa. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que la fuerza 1/2, ¿qué quiere decir? Es la fuerza, perdón, de la partícula o de la carga que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 está conocida como F1/2, básicamente, pero está positiva, porque pues se toma por un lado, ¿cierto? Estaba hacia, digámosle, hacia abajo. ¿No? Y es de la misma magnitud, fíjense que acordémonos que cuando estamos hablando de vectores, la magnitud del vector es básicamente el tamaño de la flechita por la cual yo la estoy representando. Y si se fijan acá, la flechita es del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces eso está indicando que es de la misma magnitud, pero este negativo me está hablando de un sentido opuesto, ¿sí? Entonces, como esta fuerza que está actuando, la fuerza de la carga 1 que actúa sobre la carga 2 está hacia un lado, que lo voy a tomar como positivo porque es mi punto de referencia. Asimismo existe esta carga o la fuerza que está ejerciendo la carga 2 sobre la carga 1 es de la misma magnitud, pero su dirección es totalmente opuesta a la primera fuerza. Bien. Esto cuando son cargas del mismo signo, es decir, cuando son cargas positivas o cuando son cargas negativas. Cuando son cargas de signos opuestos, una positiva y una negativa, ya vemos algo diferente. Y es que la fuerza que se ejerce o que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, es decir, acá la carga positiva sobre la carga negativa, va a ser igual, tanto en magnitud como en dirección, que la fuerza que se ejerce, que ejerce la carga positiva sobre la carga negativa. ¿Bien? Y por eso es que se dice que las cargas de sentido contrario se atraen. Entonces,
aquí vamos a hacer un ejercicio, bueno, les voy a dar indicaciones de cómo resolver un ejercicio de manera simple, un ejercicio básico para calcular la fuerza eléctrica para que puedan ya desarrollar el ejercicio número 1 y se me acabó el tiempo de la clase. Entonces, tenemos acá fuerza eléctrica. El enunciado dice, si dos cargas eléctricas, una de 4.8 por 10 a la menos 6 coulomb y otra carga de 6.3 por 10 a la menos 6 coulomb respectivamente, es decir, hay una carga Q1 y una carga Q2, están separadas a una distancia de 0,05 metros. Determine el valor de la fuerza eléctrica entre ellas. ¿Qué es lo que uno siempre hace cuando va a desarrollar un ejercicio? Es identificar los datos que me da el enunciado. Lo primero que hay que hacer es eso. Entonces, ¿qué datos nos están dando acá? Nos están diciendo son dos cargas, entonces hay una carga Q sub 0 y hay una carga Q sub 1. Y nos dan los valores de las cargas. La primera carga es de 4.8 por 10 a la menos 6 coulomb. La segunda carga es de 6.3 por 10 a la menos 6 coulomb. Están separadas respectivamente una distancia R. Pues una distancia, ya sabemos que dentro de la ley de Coulomb, la distancia de las cargas se representa con la letra R. Nosotros en física general, cuando hablamos de distancias, hablamos de D, S o de X. Acá se habla o se representa la distancia con la letra R minúscula. Bien. Esa distancia R es de 0,05 metros. Y nos piden hallar el valor de la fuerza. Como ya sabemos que, uy, esta acá es minúscula. Perdón, yo voy corrigiendo todo esto de una vez. Errores que se presentan de digitación. Listo. Como sabemos ya que esta K es un valor constante y ya lo dijimos, pues automáticamente podemos conocer eso. Hacemos una representación pictográfica, es lo que más recomiendo, de la situación. Entonces tenemos acá una carga Q1, una carga Q2. Fíjense que los valores que nos dan son positivos, quiere decir que las cargas son positivas y ya sabemos por teoría que las cargas del mismo signo van a tender a repelerse. Entonces yo ya puedo, sin conocer y sin hacer ningún tipo de cálculo, más o menos identificar cómo va a ser el resultado, ¿cierto? Entonces acá tenemos una carga Q1, Q0, una carga Q1, como son del mismo signo, ya sabemos que van a experimentar una fuerza de repulsión y hay una distancia R entre ellas. ¿Qué hacemos? Identificamos la ley de Coulomb, la transcribimos y hacemos las operaciones que se necesiten. Reemplazamos acá los datos, K, el valor de K que es 8.987 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Por quién? Por el producto de la magnitud de las cargas. En este caso, pues entonces tenemos que multiplicar la carga 0, que sería 4.8 por 10 a la menos 6 Coulomb, y la carga 1, 6.3 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Todo esto sobre quién? Sobre la distancia elevada al cuadrado. Y aquí hago resalto esto porque pues hay ejercicios donde no los hace. Bien, entonces tener en cuenta que esta distancia tiene que estar al cuadrado. Entonces sobre 0,05 metros elevado al cuadrado. Si ustedes se toman el tiempo después de hacer las operaciones, van a encontrar que en el denominador el resultado es de 0,271766 newton por metro cuadrado sobre 0,05 al cuadrado y al final voy a encontrar que estas dos cargas están experimentando una fuerza de repulsión de 108,71 newtons. Bien, únicamente es identificar cuáles son los datos que me está dando el enunciado, las constantes que necesite, verificar que las unidades en las que me están entregando el ejercicio sean de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades y ahí sí identifico la expresión matemática que me sirve, que en este caso es la ley de Coulomb, reemplazo datos, hago operaciones y entrego. Eso es lo que tienen que hacer, muchachos.
Ahora entonces, para terminar, porque se me hizo súper tarde, mañana voy a ir más rapidito de pronto. Vamos a hablar del campo eléctrico. Este campo eléctrico aparece siempre con una carga. Es decir, yo puedo tener una sola carga. Fíjense que en la fuerza eléctrica nosotros para poder manejar y hablar de fuerzas eléctricas necesitábamos hablar de dos cargas que estaban interactuando. El campo eléctrico aparece solamente con una carga. La existencia de una sola carga eléctrica me implica la creación de un campo eléctrico. Y un campo eléctrico no es nada más que cierto espacio que logra afectar esa carga. Esa carga va a afectar un entorno. ¿Qué pasa? Cuando yo ubico una segunda carga para que haya una interacción entre ellas, esa carga, esa segunda carga debe estar dentro del espacio que genera mi primera carga. Me explico. Esta carga positiva la vamos a llamar Q sub 0. ¿Listo? Esta carga negativa la vamos a llamar Q sub 1. Bien, para que entre estas dos logre haber interacción, bueno, ambas cargas, tanto positiva o negativa, el solo hecho de existir está generando un campo eléctrico. Esta quietica se genera un campo eléctrico. Para que ellas dos logren interactuar, ¿qué tiene que pasar? Que estas cargas estén dentro del espacio. No se puede, qué mal. Bueno, que esta carga esté dentro de este espacio donde la carga Q sub 0 está actuando. Es decir, si yo pongo una carga acá, vamos a poner una carga Q, ya puede haber una interacción entre ellas. Si hay una carga fuera de ese campo eléctrico, pues es otro mundo, como si no existiera. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo? Más o menos, profe. Sí. Asumamos que sí. Bueno, entonces decimos más formalmente que el campo eléctrico es una región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Es decir, esta carga va a alterar un entorno de cierto tamaño. Toda esta región, cuando dice región del espacio que interactúa con la carga eléctrica, es que el hecho de existir esta carga positiva me va a alterar este espacio. ¿Listo? Cualquier cosa que yo ponga dentro de ese espacio va a generar una interacción con esta carga. Si yo pongo acá otra carga, veo que está dentro de mi espacio de la carga original, entonces si hay una interacción, comienza a aparecer ya una fuerza eléctrica, porque ya hay dos cargas, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo quiero calcular el campo eléctrico de una carga, yo voy a tener en cuenta la fuerza eléctrica que hay sobre la carga que yo estoy analizando. Generalmente se utiliza una carga positiva como carga para el ejemplo de todos los conceptos que vamos a ver dentro del electromagnetismo. Entonces, ya sabemos cuál es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica pues nos habla de una interacción entre dos cargas y cuando nosotros hacemos ciertas operaciones matemáticas que pues ya no es necesario hacerlas dentro del curso, podemos expresar también ese campo eléctrico que se denomina como E o que se representa con la letra E mayúscula. Lo podemos definir como la relación que hay entre la fuerza sobre la carga o sobre la constante de Coulomb por la carga sobre el radio al cuadrado. ¿Listo? Hay diferentes maneras de expresarlo, pero pues yo me quedaría con la más fácil, que sería con esta. Las unidades del campo eléctrico son Newton sobre Coulomb generalmente y la F pues me representaría la fuerza eléctrica, que ya sabemos que sus unidades son los Newton, y Q sub 0 pues es la prueba, la carga positiva o la carga que yo estoy analizando. Entonces tenemos acá en esta imagen una representación gráfica de cómo la carga
y la fuerza, bueno, de cómo el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van a interactuar dependiendo de la carga que yo acerque, si es una carga positiva o es una carga negativa, ¿cierto? Cuando la carga es positiva, entonces, o cuando se experimenta más bien una fuerza de repulsión entre ambas cargas, la dirección del campo eléctrico y la dirección de la fuerza eléctrica van a ser la misma. Pero cuando se experimenta con una fuerza de atracción, es decir, cuando son dos cargas diferentes, ¿qué va a pasar? Pues que la fuerza eléctrica va a apuntar hacia un lado opuesto sobre la dirección del campo eléctrico. Para una carga positiva, si ustedes ven acá en esta gráfica, la carga positiva siempre va a generar un campo eléctrico que está representado por flechas que van hacia afuera, ¿cierto? Miren las flechas que van hacia afuera. Entonces, el campo eléctrico de una carga positiva siempre va a ir hacia afuera. Caso contrario con lo que pasa con la carga negativa. La carga negativa o el campo eléctrico, la dirección del campo eléctrico en una carga negativa siempre va a estar apuntando hacia adentro. Cuando yo pongo estas dos cargas a interactuar, entonces encuentro esta parte. ¿Cómo hago yo para representar o cómo hace la literatura más bien para representar esos campos eléctricos? Lo hace por medio de líneas de campo eléctrico y esas líneas de campo eléctrico no son más que líneas imaginarias, pero que intentan describir la trayectoria de ese campo eléctrico cuando interactúa o cuando está sola o cuando interactúa con otro tipo de cargas. Entonces, tenemos acá una carga positiva y ya sabemos que la dirección del campo eléctrico siempre es hacia afuera, alejándose como de la carga. Cuando encontramos una interacción entre cargas opuestas, vemos entonces que por un lado, la carga positiva que pasa con las líneas de campo van hacia afuera, pero la carga negativa tiene la particularidad de que las líneas del campo eléctrico siempre van hacia adentro. Entonces, fíjense acá cómo van cambiando, ¿no? Aquí está la carga positiva y esta línea, no, pero cojo el verde. Esta línea de campo eléctrico me está indicando que se aleja de la carga, pero cuando la carga es negativa, la carga con la que está interactuando es negativa, fíjense que el campo eléctrico comienza, a la dirección del campo eléctrico comienza a dirigirse hacia la carga negativa. Cuando yo estoy o pongo a interactuar dos cargas positivas, pues ya la figura es diferente, porque en ambas partículas el campo eléctrico tiende a alejarse. Bien, entonces en este punto, en esta región del espacio donde están bien unidas, nunca se tocan. Estas líneas nunca se van a tocar y no van a interactuar. Sin embargo, de manera gráfica, porque también es una cantidad vectorial el campo eléctrico, podemos hablar de la magnitud de ese campo eléctrico. Y fíjense que se seleccionó que cuanto más separadas estén unas líneas de las otras, porque el campo eléctrico es de menor magnitud. Y cuando están más cercanas las líneas, unas líneas de las otras, el campo eléctrico es de mayor magnitud. Entonces, ¿dónde hay mayor campo eléctrico? Donde las líneas estén bien pegaditas. Ahí es porque es un valor muy alto respecto a un espacio donde las líneas estén más distanciadas. ¿Bien? Listo. Muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. Hablemos un poquito del ejercicio número 1, que es lo que nos pide acá. Un experimento de física nuclear, en un experimento de física nuclear, se investiga la interacción entre núcleos de litio 6 y carbono 10 y nos piden determinar la fuerza eléctrica entre los núcleos del experimento. Entonces, cuando hablamos de fuerza eléctrica, pues ya sabemos que es hablar de la ley de Coulomb y nos está pidiendo, la ley de Coulomb nos pide tener la magnitud de esas cargas, entonces ya es cuestión de que ustedes busquen cómo sería la carga, el valor de la carga de un átomo de litio y un átomo de carbono.
Nos pide también una constante, que ya les di el valor de la constante, y nos pide también una distancia. Y esa distancia de separación es ¿quién? Es R igual a el número que ustedes hayan seleccionado. Aquí es donde se resalta la importancia que ya hayan hecho su primera participación del foro, porque van a saber cuál es el valor que se les asignó para poder hacer los procedimientos matemáticos. Este puede ser 45, 31, 41, 39 y 61. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? Que son picómetros. Y ya por el simulador nos habían dicho cuánto vale un picómetro, es decir, 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces hacen la conversión. Pero creo que si leen el enunciado completo, acá mismo les hace la conversión a metros. ¿Listo? Lo único que tienen que hacer es identificar o encontrar cuál sería el valor de la carga de un litio 6 y de un carbono 10, ubicar la ley de Coulomb y comenzar a reemplazar los datos y a operar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, buena pregunta. Usted Sí, mencionó cuéntame. ahora la constante que mostró, habían dos constantes. ¿Cuándo se utiliza la otra o solamente es como demostrativa porque habían dos con valores diferentes? ¿Cuándo se usa uno y Eh, cuándo se usa la otra? Depende del ejercicio, pero pues digamos que este es como un dato extra, ¿no? Yo sugiero pues que ya se conoce el valor, entonces pues utilizar directamente este valor de K Esta debe para salir desarrollar ejercicio. del otro, ¿cierto? Sí, utilicen este valor. Ah, bueno. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces agradecerles el espacio. Con el favor de Dios, nos vemos mañana con el tema. Con el siguiente tema vamos a ver ley de Gauss y vamos a hablar de potencial eléctrico y vamos a hablar del ejercicio 3 y 4. Bueno, espero que tengan una feliz noche, que descansen y que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Igualmente, Gracias, hasta luego. profe. Buenas Buenas noches. noches. Hasta mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias. Chao, Hasta compañeros. luego. Feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien.